Hola, muy buenas a todos. Sed todos bienvenidos. Comenzamos aquí nuestro segundo vídeo. En este caso nos vamos a enseñar a sumar vectores conocidas sus coordenadas. En el anterior vídeo estuvimos viendo cómo a partir de las coordenadas cartesianas éramos capaces de representar, como tenemos aquí, un vector y cómo podíamos calcular sus componentes, como viene aquí. Y este caso lo que vamos a enseñarnos es cómo sumar dos vectores, cosa que va a ser francamente útil. Por ejemplo, imaginaros, tenemos un objeto aquí en el centro del origen y dos chavales van a tirar con determinada fuerza en determinada dirección y nos gustaría saber cuál va a ser la resultante del movimiento que actúe, por ejemplo, sobre la caja, ¿vale? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, a través o utilizando lo que son el punto del extremo, lo vamos moviendo para representar el vector A, que tiene 4 unidades en el eje X, 6 unidades en el eje de la Y. ¿Lo veis? Ya lo tenemos aquí, el 4, 6. Hacemos también lo mismo con el vector B, que nos dicen que tiene 6 unidades negativas en el eje de la X, ahí lo tenemos, y 2 unidades positivas en el eje Y. Bueno, pues tenemos que sumar estos dos vectores. ¿Cómo se lleva a cabo la suma? Pues veréis, para sumar, el vector resultante se obtiene sumando las componentes de cada uno de los vectores de cada uno de los ejes. Por ejemplo, haremos la componente a sus x más b sub x y lo multiplicaremos por el vector unitario y sumaremos la componente del eje y del vector a y la componente del eje y del vector b. La cuestión es que en matemáticas básicamente haríamos la suma aquí mismo. Sin embargo, en física es mucho más interesante colocar los vectores tal como observáis aquí. ¿Por qué? Porque en infinidad de ocasiones, sobre todo cuando hablemos de fuerzas, que las representaremos además por sus letras, pues el peso, la tensión, la fuerza elástica, la fuerza de rozamiento, muchas de estas componentes escalares serán letras y asignarlas dentro del mismo eje y tenerlas ordenadas me va a permitir obtener de forma más cómoda y más fácil la ecuación escalar para después poder estudiar el movimiento del cuerpo. Como veis aquí, y además en este caso es muy sencillo, lo único que nosotros tenemos que hacer sería sumar la componente x del vector a, que es 4, con la componente x del vector b, que es menos 6, y como se puede observar, saldría menos 2. Y exactamente igual pasa con las componentes del eje y, 6 más 2 sale 8. Así que el vector resultante de sumar estos dos vectores será el menos 2y más 8j, que como podéis ver aquí representado, sale en azul. También habréis visto también en matemáticas como el vector resultante se puede representar gráficamente usando la ley del paralelogramo, que consiste en hacer paralelas a cada uno de los vectores y el punto donde se cruzan es el extremo del vector resultante. Como os dais cuenta, aquí he pintado en azul. Esta representación en azul sería la paralela al vector A y esta que tenemos aquí sería la paralela al vector B. Bueno, y con esto es todo. Ya veis que sumar vectores, en principio, cuando conocemos las coordenadas, es algo sumamente fácil. Muy buenas, que tengáis buena tarde.